Hola, hoy vamos a hacer esa bonita esfera para el árbol de Navidad. Para esa esfera necesitamos, yo he hecho con hilo de algodón, como notáis aquí, ese es el grosor del hilo, pero podéis hacer con lana o con qué tipo de hilo tenéis. Yo he utilizado hilo de algodón en blanco y rojo. También podéis hacer en qué colores queréis vosotros. He hecho con una aguja, con un gancho de 2, una aguja lanera, yo he usado una aguja lanera y una tijera. Y eso es todo que necesitamos para hacer esa esfera. Vamos a empezar a hacer esta esfera. Aquí yo tengo hecha la mitad y falta la otra mitad. Tenemos que hacer 8 redondos de estos así. 8. En total, 8. 4 por una mitad y 4 por la otra. Yo tengo aquí los 4 unidos y tengo aquí 3 hechas y una para enseñaros cómo voy a hacer. Necesitamos estos dos colores. Vamos a empezar con el anillo mágico. Así. Dentro del anillo vamos a hacer 12 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas, que es un punto alto, y continuamos hasta tener 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos altos. Dentro del anillo tenemos 12 puntos altos. Cerramos el anillo y aquí unimos en la tercera cadena unimos con un punto deslizado. Nos metemos aquí y cogemos hebra, sacamos y sacamos por esa. Un punto deslizado. Ahora subimos otra vez 3 cadenas. En el mismo punto vamos a hacer otro punto más. Así que en cada punto vamos a hacer aumentos. 2 puntos en cada punto. Aquí tenemos 2. En el siguiente vamos a hacer 1 y 2. En total, ahora esa vuelta, la segunda vuelta, vamos a tener 24 puntos altos. En cada punto un aumento. Como notáis, cojo hebra, me meto en el punto aquí, que sigue, hago el punto alto, cojo hebra, me meto otra vez en el mismo punto y hago otro punto alto. Y así hasta terminar toda esa vuelta. Es muy fácil de hacer, chicas, son solo cadenas y puntos altos y nada más. Y aumentos. Aumentos en cada vuelta. Vamos a hacer aumentos. Aquí en esa vuelta vamos a aumentar en cada punto.
2, 1, 2, y vamos a ver cuánto tenemos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y falta 2 en el último punto, en este. Y tenemos 24 puntos altos. Cerramos esa vuelta igual en la tercera cadena aquí con un punto deslizado. Vamos a hacer la tercera vuelta. Subimos 3 cadenas, cogemos hebra, en el mismo punto vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto lo vamos a hacer sin aumentar, solo un punto alto. En el siguiente vamos a hacer el aumento. 1 y 2. El siguiente sin aumentar, solo un punto alto. Y así va a ser toda la vuelta. Un aumento, en el otro punto solo un punto alto sin aumentar, solo un punto alto. Y esa es toda en toda la vuelta tenemos que hacer igual. Un aumento, un punto alto, en el siguiente el aumento, un punto alto, 2 puntos altos en el mismo punto de la vuelta anterior. Ahora un punto, en el siguiente 2. 1 y 2. 1 y el aumento. 1, en el siguiente el aumento. 1 y el aumento en el siguiente. 1 y 2. Un punto, en el siguiente 2, en el mismo punto. 1 y 2. 1, 1 y 2. 1, 1 y 2. Y ahora falta hacer el último punto, que es solo un punto, que aquí hemos empezado con el aumento. Aquí un solo punto alto. Cerramos la vuelta con el punto deslizado. Subimos 3 cadenas, 1, 2, 3 en el mismo punto. Vamos a hacer el aumento, 2 puntos altos en el mismo punto. En esa vuelta, 1, 2, 3, 4, en la cuarta vuelta vamos a hacer un aumento, 2 puntos altos sin aumentar. 1 y 2. Un aumento en el siguiente. 1 y 2. Hemos aumentado aquí 2 puntos altos continuados sin aumentar. Y así va a ser toda esa vuelta, que va a ser la última vuelta, que 1, 2, 3 y 4. 4 vueltas con el blanco. Y la última vuelta va a ser, he cambiado de color,
he puesto en rojo, pero vosotros podéis hacer en qué color queréis vosotros. Yo eso he tenido y así lo he hecho. Y así voy a continuar a hacer un aumento, 2 puntos altos normales, un aumento, 2 puntos altos hasta terminar toda la vuelta. Estoy casi a la final de esta vuelta. Me falta hacer los 2 puntos altos seguidos. 1 y 2. Cerramos esta vuelta y cambiamos el color. Cerramos con un punto deslizado. Cortamos el hilo blanco y aquí cambiamos el color. Esa vuelta va a ser la última vuelta de puntos bajos en cada punto, alrededor de todo este trabajo. Así que me voy a meter, da igual dónde, y voy a empezar con los puntos. Yo me voy a meter aquí y voy a empezar con los puntos bajos. Aquí hago 2 cadenas en el principio y voy a empezar en cada punto un punto bajo, un punto bajo en cada punto. Aquí tengo otro donde está el nudito, que lo voy a coger un poco más difícil, pero ya lo he cogido. Hago el punto bajo, voy a continuar en cada punto alrededor de toda esa vuelta, alrededor de todo el trabajo. Vamos a terminar vamos a cerrar este redondito con puntos bajos en cada punto, encima de cada punto. Aquí, como notáis, hacemos el punto bajo. Aquí se nota bien donde tenemos que hacer los puntos bajos. Y en el mismo tiempo vamos a esconder los hilos. Y así hasta terminar toda la vuelta de puntos bajos. Así que, ¿qué os parece? Creo que es muy fácil. ¿Os parece que es muy fácil, no? Yo voy a terminar también esa vuelta de puntos. Voy a voy a cortar los hilos sobrantes. Voy a esconder por aquí, por la parte de atrás. Y también el rojo, que eso ahora podemos cortar. Estos dos. Así que podemos cortarlos. Y vamos a terminar esa vuelta. Ya tengo terminadas las otras 4 que he hecho. Le he doblado. Esa es la parte delantera y este es el reverse. Vamos a doblarlo así, con la parte delantera dentro. Todas los 4 vamos a doblarle igual. Y lo vamos a poner una muy bien, que sea puestas bien, los 4 una encima de otra. 2, 3 y la cuarta. Así. Como notáis, hemos puesto más o menos igual los 4 así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir toda esa parte aquí, de aquí hasta el final. Vamos a unir todo. Yo voy a empezar de aquí del medio para irme bien y he cogido una
aguja lanera que es más gruesa, pero un hilo de coser que lo he puesto en más hebras. Y vamos a empezar a coser, a unir. Pasamos por todas estos redondos, por los 4. Pasamos por todos y salimos en esta parte. De aquí me voy cosiendo todo igual. Voy a pasar por los 4. Cuesta un poquito, que está aquí más en el medio, que está más duro. Como tengo el nudito de la unión del centro, pero sí se puede. Otra vez nos metemos de una parte hasta llegar a otra parte. Y así vamos a coser todas juntas. Termino de llegar arriba, aquí bien apretadas, al mismo nivel. Y ya. Otra vez me meto de aquí hasta llegar en otra parte. Y así vamos a unir hasta llegar aquí. Y luego vamos a unir. Empezamos otra vez de aquí, de donde hemos empezado antes, de aquí, y vamos a unir esta parte. Luego os voy a enseñar, se va a quedar así. Os voy a enseñar, falta solo hacer dar unos puntitos en la mitad de estos, así, unos puntitos aquí y unos aquí abajo, pero os voy a enseñar cuando vamos a terminar de unir todas, así, muy bien, apretadas y unidas. Yo os voy a enseñar, ya tengo terminado, ahí bien cosido, y os voy a enseñar, voy a meter unos afileros para enseñaros más o menos dónde tenemos que unir ahora para salir así. Luego vamos a unir con la aguja, pero ahora voy a meter para enseñaros más o menos cómo tenemos que hacer. Esta lo dejamos libre. Vamos a la segunda, a las siguientes 2. Y aquí en el medio, vamos a hacer, unimos con una pequeña costura. Metemos un poquito la aguja y el hilo y aquí no tenemos que coser mucho. Cogemos las siguientes 2, más o menos que sea en la mitad, y aquí vamos a hacer otra costura. Vamos a coser otra vez 2, 3 puntadas y ya. En la siguiente 2 igual. Aquí más o menos es la mitad. Yo voy a meter esa para enseñaros dónde voy a unir. Aquí. Ya esa parte va a ser así. Ahora tenemos que coser y en los laterales un poco más de la mitad. Aquí como es, ay, que me he pinchado. Como es, como notáis, aquí, ay, que no he hecho bien, ese tenía que unirlo con la primera. Como notáis aquí, como se nota aquí, primera,
aquí en la mitad, otra mitad y otra. Pero yo os voy a enseñar y cómo coserla, así que no hay ningún problema, chicas. Aquí otra, aquí otra. Pongamos que sea bien, la mitad, otra. Y falta una aquí. Aquí. La otra. La siguiente fase que vamos a hacer, vamos a coser. Ahora vamos a coser como he puesto antes, pero antes me he equivocado de poner. Aquí dejamos que sea bien puestas así. Y aquí igual vamos a unir con unas puntadas. Y en otra parte, igual, más o menos, como hemos dejado aquí. Ahora no tiene que ser en milímetros o nada. Eso. Así. Y vais a notar cómo se está formando esta esfera. Ahora voy a saltar de aquí en este donde tengo estas dos y también aquí voy a dar unas puntadas y en la siguiente parte de arriba otra puntada. Aquí otra puntada y falta estas dos. Aquí una puntada y en la otra parte otra puntada. Así tenemos que unir esta esfera. Luego, cuando tenemos todo, solo vamos a unir aquí y aquí, en estos dos partes, de abajo y arriba. Y en la otra parte igual, abajo y la parte de arriba y la parte de abajo. Y ya está unida luego la esfera. Después de hacer esa cosa. Ahora os voy a enseñar con una aguja. Y voy a empezar con darle la puntada en la mitad. He quitado. Así, estamos en la mitad. Y aquí me meto aquí abajo y hago unas puntadas. De una parte, saltamos en otra parte, aquí más para arriba, otra y otra. Y eso es bastante porque no es un vestido o una cosa de esa para deshacerse. Aquí hago un nudito, corto, hago el nudito y corto el hilo. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Donde he puesto yo los alfileres, ahí tenemos que darle unas puntadas. Voy a quitar el otro del medio y voy a terminar con estas del medio. Vamos a hacer más o menos que sea igual. Y aquí voy a hacer igual como he hecho en esa parte.
voy a meterme de un lado a otro lado. Así. Dejo un poco de hilo más largo aquí, no lo quito todo, y así luego voy a hacer el nudito. Otra vez me meto en la otra parte. Así que ha venido, me ha salido el hilo, pero lo voy a coger con los dedos para que no salga más. Y aquí arriba otra puntada en esa parte y otra, y voy a regresar de donde he empezado aquí, donde voy a hacer el nudito. Voy a hacer el nudito y ya está. Que me voy mucho más para arriba y no se ve bien la cámara, pero espero que ya has visto que he hecho. Aquí corto otra vez este hilo y ahora voy a ir en esa parte, en esa mitad, y así terminar aquí en el medio. Así voy a hacer aquí y luego aquí. Pero os voy a enseñar también en los lados que voy a hacer igual. Pero no voy a coger, no voy a unir estas dos de aquí. Así que aquí me voy a meter. Voy a dejar igual un poco de hilo y voy a hacer 2 puntadas y ya está. Voy a salir una vez y me meto otra vez y me meto y salgo otra vez de donde del inicio de la costura. Aquí igual hago el nudo. Me he pinchado y corto. Me he pinchado con la aguja. Corto y ya. Esto es todo que tenemos. Ahora yo voy a quitar porque he puesto solo para enseñaros cómo hago. Voy a quitar. Vosotros no tenéis que dejar puestas estas alfileres y continuamos a hacer igual. Aquí he hecho en esa parte y toca hacer también en esa parte más o menos en la misma distancia. Luego esta toca hacer la mitad y estas aquí. Luego estas en la mitad y estas aquí. Y cuando termino de hacer y vosotros vais a unir como he dicho, como he explicado, en el medio, luego aquí y aquí. Tiene 2 vueltas de costuras, 3 vueltas en el medio y 2 en los laterales, como he explicado. Luego os voy a enseñar cómo unimos toda la esfera esa y le vamos a hacer aquí arriba, vamos a hacerle para poder engancharla en el árbol. Así que yo voy a continuar a unir y os dejo también a vosotros a unir toda esa mitad. Como notáis, tengo las 2 partes hechas y ahora voy a unir las 2 partes y voy a hacer igual aquí más o menos
o menos donde tengo la misma costura en esa parte, aquí también voy a dar una puntada de unión entre las dos mitades que tengo. Aquí, otra vez más. Me voy otra vez más en la otra parte. Y una vez más, y aquí voy a hacer el nudito. Voy a hacer el nudito y voy a coser la parte de abajo, de arriba, da igual, que son iguales las dos partes. Aquí corto y de aquí me voy aquí, en esta parte, aquí, donde tengo más o menos esa costura aquí. Aquí voy a hacer igual las puntadas, más o menos que sea igual donde tenemos la otra, y ya hemos unido esa parte. Ahora voy a regresar, voy a hacer el nudito corto y voy a unir la otra parte exactamente como he hecho con esa parte. Cortamos y ahora voy a hacer igual, una puntada aquí, aquí, una puntada aquí y otra aquí. Ya está la esfera hecha, casi hecha, que le voy a hacer otra cosita más, pero no es nada más de unión y nada. Voy a hacer unas cadenas para poder enganchar y voy a unir esa parte de arriba. Aquí otro nudo. Corto. Y me voy aquí, la última que tengo que hacer, aquí más o menos, aquí, y voy a hacer igual. Voy a regresar y voy a dar una más, una y ya. Eso es todo, chicas, que tenemos que hacer para hacer esa bonita esfera. Como he dicho, vosotros podéis usar qué tipo de colores queréis, podéis hacer en todos los colores, que son muy bonitos. Estos tipos de esferas son muy bonitos. Y ahí yo he terminado. Ahora, como notáis aquí voy a coger hilo rojo y voy a dar una unión de alrededor. Eso no os voy a enseñar, que para no alargar tanto el vídeo, pero es solo una unión alrededor para que sea así unida. Luego, cuando tengo esto todo hecho, voy a coger de esa parte, me voy a meter cuando tengo unidas esta de arriba y voy a hacer aquí, con qué hilo queréis, con el rojo, con el blanco, voy a hacer cadenas hasta llegar a 25, 30 cadenas, cuanto 20, cuanto queréis que sea el gancho este para enganchar el árbol de largo. Y aquí en esta parte voy a cerrar con un punto deslizado
Y eso es cuando lo tengo ya terminado, finalizado, os voy a enseñar cómo se ha quedado toda esta esfera. Así que, como he dicho, ahora toca solo a coser un poquito aquí para fijar, que se puede hacer también con silicona caliente, pero esa depende de vosotros. Yo voy a hacer con una aguja. Como he dicho, si queréis hacer con silicona caliente, podéis unir también con silicona. Aquí esa parte de arriba. Le das aquí un poco de silicona en esa parte igual y está ya pegada. Pero yo voy a hacer con la aguja. Y así está muy bonita. Os voy a enseñar el resultado final cuando lo tengo hecho todo. Vale, chicas, os voy a enseñar. Ese es el resultado final de la esfera. Así. Se ha quedado muy bonita. Y como he dicho, no es difícil de hacer. Aquí he hecho yo 20 cadenas, como he dicho, para poder engancharla en el árbol. Aquí se ha quedado un poquito así, pero esta se tapa, organizar bien todos los pétalos, le digo yo pétalos, pero organizarlo muy bien. Eso falta luego a organizar y hacerle que sea todas iguales. Así que chicas, nos vemos y os espero en el próximo video. Espero que te haya gustado este video.